Le voy a ocultar los controles. Hola, hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con los Ateneos del día de hoy. El primer hospital en presentar es el Hospital Gutiérrez, en particular la residencia de Inmuno. Así que bueno, los dejamos con ellos. Bueno, hola, ¿se escucha bien? Buenos días, yo soy Florencia Leiva, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica del área de Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y hoy voy a estar presentando el Ateneo titulado Agamoglobulinemia en un hospital pediátrico a propósito de un caso. Mm. Esta es la tabla de contenidos de lo que vamos a estar viendo a lo largo del Ateneo. Y a modo de introducción voy a comenzar definiendo lo que es la gamma-globulinemia. Se trata de un error innato de la inmunidad que está caracterizado por niveles muy bajos de inmunoglobulinas junto a una severa disminución o ausencia de los linfocitos B debido a un defecto en su maduración. Estos pacientes suelen presentar infecciones recurrentes o severas. Y si hablamos de errores innatos de la inmunidad, estamos hablando de un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios que son ocasionados por defectos en el desarrollo o en la función del sistema inmunológico. En forma individual son muy raras, pero todas en su conjunto representan una causa muy importante de morbilidad y mortalidad, sobre todo en los niños. Estos errores innatos en la inmunidad se clasifican de acuerdo a diversas características inmunológicas y clínicas, y esta clasificación está hecha por una comisión de expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que por sus siglas en inglés la conocemos como UIS, que en forma periódica reporta los errores innatos de la inmunidad y realiza esta clasificación. El último reporte es el del año 2024 y hasta el momento hay descriptos 559 errores innatos de la inmunidad. La Sociedad Europea de Inmunodeficiencias en el año 2019 estableció los criterios diagnósticos para aquellos pacientes que no cuenten con un análisis genético. Para esto nos tenemos que basar en tres pilares fundamentales. Por un lado, en el dosaje de inmunoglobulinas. El valor de inmunoglobulina IgG se tiene que encontrar por debajo de los 200 miligramos por decilitro en aquellos niños que tengan una edad menor a los 12 meses o por debajo de los 500 miligramos por decilitro en aquellos niños mayores a 12 meses. O bien, si cuentan con inmunoglobulina IgG normal, los isotipos IgA e IgM deben estar por debajo de los 2 desvíos estándar para la edad. Además, tenemos que tener en cuenta el recuento de linfocitos B, que tiene que estar por debajo del menor de 2% en cuanto al porcentaje de su fenotipo linfocitario. Y esto tiene que estar medido preferentemente en dos determinaciones diferentes y siempre con un recuento de linfocitos T normales. Y además debe presentar un inicio de infecciones recurrentes antes de los 5 años de edad. Si hablamos de los errores innatos de la inmunidad, estamos hablando de una gamaglobulinemia de tipo primaria que puede tener una herencia autosómica recesiva, dentro de las cuales hay diversos genes que tienen este tipo de herencia, o autosómica dominante, donde hay otros tipos de genes que se caracterizan por esta herencia. También existe la ligada al X recesiva, que es la más frecuente dentro de las gamaglobulinemias primarias y que representa el 85% de todas ellas, y en donde lo que está afectado es el gen llamado BTK. Como vemos en este gráfico de tortas, en donde tenemos la distribución de los genes que pueden estar causando la gamaglobulinemia primaria, el gen BTK es el que predomina dentro de todas ellas. Por otro lado, existe la gamaglobulinemia secundaria, pero en este caso es ocasionado por enfermedades hematológicas malignas, por el uso de terapias inmunosupresoras, por el curso de infecciones virales o también en aquellos casos de malnutrición. En lo que respecta al Ateneo, me voy a estar enfocando en las gamaglobulinemias primarias y sobre todo en la más frecuente, que es la gamaglobulinemia ligada al X recesiva. De acuerdo a la clasificación de la UIS, la encontramos dentro de la tabla 3, en donde se encuentran las deficiencias predominantemente de anticuerpos. En esta tabla están todas aquellas que presentan una disminución de todos los isotipos de inmunoglobulinas y con ausencia de linfocitos B nos encontramos a la gamaglobulinemia ligada al X.
Entonces, en esta patología ocurre la alteración en el gen BTK que termina afectando la diferenciación y la maduración de los linfocitos B. Su incidencia es de 1 en 100.000 a 1 en 200.000 y de acuerdo a un reporte realizado en el año 2008, su incidencia en Argentina es de 1,68 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Se desconoce si es que hay algún tipo de predisposición étnica. El gen BTK se llama así por sus siglas en inglés de la tirosina quinasa de Bruton y tiene este nombre porque en el año 1952 un médico llamado Colonel Bruton describe por primera vez a esta patología y en 1993 se descubre este gen responsable. Entonces, en honor a este médico es que se lo llama como Bruton. El gen está ubicado en el cromosoma X y está compuesto por 19 exones y se expresa en diversos tipos celulares, principalmente en células del linaje del linfocito B, pero también otras células hematopoyéticas como el linaje mieloide y en plaquetas. Este gen va a estar codificando para la proteína BTK, que es la tirosina quinasa de Bruton. Esta tirosina quinasa de ubicación citoplasmática participa en diversas vías de señalización y sobre todo en la vía de señalización que es muy importante para la maduración del linfocito B. Tiene 659 aminoácidos con un peso mayor a 70.000 daltons y cuenta con 5 dominios. Tenemos el dominio de homología plextrina, que es importante para reclutar esta proteína hacia la membrana, el dominio de homología TEC y los dominios SH3 y SH2, que son importantes para la interacción con las otras proteínas. Y el dominio C-terminal, que es el dominio que tiene la actividad quinasa en esta proteína. Para ver cómo funciona o cómo participa esta proteína en las vías de transducción de señales, tenemos en esta imagen representado del lado izquierdo la membrana plasmática del linfocito B y del lado derecho la membrana plasmática de los otros tipos celulares como los basófilos y mastocitos, en donde podía estar expresándose esta proteína. Si nos enfocamos sobre la membrana plasmática del linfocito B, vemos que tenemos al receptor del linfocito B, que es el BCR, compuesto por las 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, que una vez que se une a su antígeno, este receptor se activa y produce la fosforilación de la proteína SIK. Esta proteína, una vez fosforilada, se activa, pudiendo fosforilar a BTK y de esta manera la activa. De esta forma, BTK termina fosforilando a una fosfolipasa C, activándola de forma tal que aumentan los niveles de diacilglicerol e inositol-trifosfato intracelulares que llevan al aumento de NF-κB, a la activación de la vía de las MAP quinasas y a la otra proteína NF-AT. Todos ellos pueden traslocar al núcleo y una vez allí pueden promover la transcripción de genes que van a codificar para diversas proteínas que participan en la proliferación, y activación y diferenciación, sobre todo en el linfocito B, y en proteínas que participan en la secreción de citoquinas y de granulación, sobre todo en los otros tipos celulares. Si vamos a ver a la ontogenia B, sabemos que para obtener un linfocito B maduro partimos de una célula, una stem cell, que sufre una serie de modificaciones, sobre todo en lo que respecta con su receptor de membrana, el BCR, y cada una de estas modificaciones van a definir diferentes estadios de maduración. Entonces, durante la stem cell no expresa ningún receptor en su superficie, pero en el estadio Pro-B comienza con el reordenamiento de los genes de la cadena pesada, los genes BDJ, no realiza el reordenamiento de los genes de la cadena liviana y aún tampoco expresa ningún receptor en su superficie. Pero en el estadio Pro-B es cuando ya realiza el reordenamiento de los genes de la cadena pesada, inicia con el reordenamiento de los genes de la cadena liviana y en su superficie puede expresar una inmunoglobulina que va a estar compuesto por la cadena pesada pero junto a una cadena liviana sustituta, formando así un receptor que se llama pre-BCR. El siguiente estadio, que es la célula B inmadura, cuando ya realizó el reordenamiento de los genes de la cadena liviana, puede expresar en su superficie el receptor BCR en forma completa, compuesto por la inmunoglobulina del isotipo IgM. Luego en circulación tenemos la célula B madura, que es cuando puede realizar el cambio del isotipo de IgM a IgE y entonces en su superficie puede expresar los 2 isotipos de inmunoglobulinas. Esta proteína, la BTK, es clave en el paso del estadio Pro-B a Pre-B, ya que
mediante la vía de traducción de señales, promovía la supervivencia y proliferación de este estadio del linfocito B. Cuando tenemos un defecto en esta proteína, se produce un estancamiento de la ontogenia B y un arresto en este estadio, en el estadio ProB, con lo cual nunca llegamos a obtener una célula B madura capaz de sintetizar inmunoglobulinas. Y es por eso que no las encontramos en circulación. Esto se va a poder manifestar a partir de los 6 a los 9 meses de edad, que es en el periodo en el que comienzan a descender las inmunoglobulinas, que son de origen materno, que han atravesado placenta, y es en este periodo en el cual comienza la síntesis propia de inmunoglobulinas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas con las que nos podemos encontrar, tenemos a las que son infecciosas y también a las no infecciosas. Dentro de las infecciosas, en el 80% de los pacientes presentan infecciones recurrentes, que pueden ser ocasionadas por bacterias encapsuladas, parásitos y virus que pueden afectar tanto el tracto respiratorio como gastrointestinal, como la piel y también el sistema nervioso central. Dentro de los microorganismos más comunes que se han aislado, en las infecciones como otitis, sinusitis y neumonía, encontramos a Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. De un 15 a un 20% de estos pacientes suelen presentar meningoencefalitis por enterovirus. Y otro microorganismo importante y microorganismos importantes que se han encontrado en infecciones gastrointestinales son Giardia y Campylobacter jejuni. Dentro de los no infecciosos, de un 10 a un 25% de los pacientes presentan neutropenia. Y en cuanto a también presentan autoinmunidad y alergia, siendo la artritis la más frecuente, pero también hay casos de enfermedad inflamatoria intestinal, anemia hemolítica autoinmune, dermatomyositis like con o sin infección, y también hay casos de degeneración del sistema nervioso. Como vemos, la clínica es bastante heterogénea y tampoco hay una correlación entre el genotipo y el fenotipo. El tratamiento para esta patología va a consistir en la administración de gamma globulina, que es una fracción de plasma rica en inmunoglobulina que está fabricada a partir de 15.000 a 60.000 donantes. Hay diferentes formas de administración, puede ser endovenosa, subcutánea facilitada, y cada una de estas formas de administración va a estar relacionada con diferentes frecuencias de administración. En algunos casos, no siempre, pero cuando sea necesario, además a esto se suma el uso profiláctico de antibióticos a fin de prevenir infecciones. Y ahora vamos a pasar a ver un caso clínico para ejemplificar mejor sobre esta patología. Se trata de un varón previamente sano que a los 9 meses de edad comienza con una gastroenteritis aguda, donde presentaba diarrea con sangre y fiebre. A los pocos días presenta lesiones ulceradas en boca. A los 10 meses presenta un eritema perianal que evoluciona a ampollas que luego hacen una necrosis, y es por eso que es derivado a la unidad de terapia intensiva. A los 11 meses tiene un shock séptico en donde se rescata en el hemocultivo y en la lesión, en el cultivo de la lesión, pseudomonas aeruginosa. Debido a la severidad de este cuadro clínico, es que se decide realizar la interconsulta con el servicio de inmunología. En cuanto a los antecedentes personales, era un niño nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional, no presentaba otras particularidades y tenía inmunizaciones completas sin complicaciones. En los antecedentes familiares era hijo de padres no consanguíneos y tenía una hermana mayor de 3 años de edad sana. En un laboratorio inicial, en este contexto del shock séptico, en el hemograma, tiene una linfopenia con un aumento de neutrófilos. Se le solicita además un proteinograma, en donde en la evaluación se observa una ausencia de la fracción de la zona gamma, pero con el resto de las fracciones dentro de los parámetros normales. Dado esto, es que uno puede inicialmente pensar en que se descarta la pérdida de proteínas porque albúmina se encontraba dentro de los valores de referencia. Y a fin de descartar una inmunodeficiencia secundaria, se realiza un estudio de serología de HIV y se obtiene un resultado negativo. Cuando se realiza el laboratorio de inmunología, en la evaluación de inmunidad humoral, se obtiene una marcada ausencia o disminución de todos los isotipos de inmunoglobulinas. Además se dosa complementos C3 y C4, que se encuentra dentro de los valores de referencia,
Y en el estudio del fenotipo linfocitario, que se realiza mediante la técnica de citometría de flujo, utilizando anticuerpos monoclonales, diferentes marcadores de fenotipos de los linfocitos, vemos cómo el marcador C19, que corresponde al linfocito B, se encuentra disminuido en presencia de los linfocitos T y NK. Si observamos en un gráfico que podemos obtener mediante esta técnica de un gráfico dot plot, donde en el eje X tenemos representado CD3 y en el eje Y CD19, en el cuadrante que corresponde a los eventos CD3 negativo, CD19 positivo, que corresponde a los linfocitos B, vemos cómo hay una disminución de eventos. Y en el cuadrante CD3 positivo, CD19 negativo de los linfocitos T, vemos que están presentes. Entonces, en este caso clínico tenemos un varón que vemos que tiene un recuento de linfocitos B menor a un 2%, pero que presenta un número de células T normales, donde los niveles de inmunoglobulina IgG se encuentran por debajo de los 200 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que tenía una edad menor a los 12 meses, y que comenzó con estas infecciones recurrentes o severas prácticamente antes de los 5 años de edad. Es este momento que uno puede sospechar de un error innato de la inmunidad, y es que iniciamos con la búsqueda del gen candidato. Y debido a todos estos antecedentes, es que el gen candidato es BTK. Y entonces es que se solicita la muestra para el análisis genómico del paciente y de la madre. Para el estudio molecular, entonces se requiere la firma de consentimiento informado y debemos obtener así la muestra en sangre neta. Luego realizamos la extracción del material genético. Por un lado se realiza la extracción de ARN y además la extracción de ADN. Si nosotros continuamos el estudio con lo obtenido del material de ARN, tenemos que hacer la retrotranscripción mediante una RT-PCR y luego la secuenciación de este ADN codificante. Por la extensión de este gen, que era de 19 exones, por cuestiones metodológicas vamos a tener que realizar 2 reacciones de RT-PCR. Si nosotros continuamos con el material de ADN, vamos a tener que realizar 19 reacciones de PCR y 19 secuenciaciones para poder estudiar cada uno de los exones. Por lo tanto, por una simplicidad metodológica inicial, el algoritmo de estudio lo vamos a comenzar con el material obtenido de la extracción de ARN. Entonces, acá tenemos un esquema del gen. Y para hacer las 2 RT-PCR, lo primero que tenemos que hacer es amplificarlo. Una vez que obtuvimos el material de ARN, vamos a amplificarlo desde el exón 1 al exón 13 y la segunda RT-PCR va a ir desde el exón 11 al exón 19. Entonces, para la RT-PCR1 vamos a necesitar el ARN del paciente y los primers. El primer forward, que va a ir dirigido al exón 1, el primer reverse dirigido al exón 13, y luego las DNTPs y las enzimas, la retrotranscriptasa y la DNA polimerasa. Acá vamos a tener un amplicón de 1314 pares de bases. Para la segunda RT-PCR vamos a necesitar lo mismo, el ARN del paciente, pero en este caso los primers específicos que van a ir dirigidos el forward al exón 11 y el reverse al exón 19. Además, para este mix necesitamos en los DNTPs y las enzimas la retrotranscriptasa y una DNA polimerasa. En este caso, el amplicón que obtenemos es de 1147 pares de bases. En segunda instancia, lo que tenemos que saber es, o evaluar si pudimos realizar la amplificación correctamente. Entonces, para eso vamos a revelar esto en un gel de agarosa 1,5% y vamos a realizar entonces la corrida electroforética. Vemos que en la calle 1 se sembró el obtenido de la RT-PCR1, en la calle 2 tenemos el marker del peso y en la calle 3 lo que se obtuvo de la RT-PCR2. Vemos que en la calle 1 obtuvimos una banda esperada de este peso, pero en la calle 3 no obtuvimos ninguna banda. Quiero remarcar acá que no está mostrada en la imagen, pero también hay otra calle en donde se sembró un control positivo que dio correctamente. Entonces, con todo esto, lo que podemos seguir estudiando o analizando es secuenciando qué fue lo que pasó en la RT-PCR1. Entonces, para eso se
continuamos secuenciando el amplicón mediante este equipo que tenemos en el hospital, que el fundamento es una secuenciación de Sanger. Una vez obtenido la secuencia, lo que debemos hacer es analizar estas secuencias. Se pueden utilizar diferentes softwares, uno de ellos es Bioedit, que nos permite realizar el alineamiento de la secuencia en comparación con una secuencia de referencia. En este caso, la secuencia de referencia se obtiene, que se puede obtener de GenBank, es una secuencia de ARN mensajero, dado que partimos de este material de ARN, y acá lo que podemos ver es lo que obtenemos en el programa del análisis. La primera secuencia corresponde a la secuencia de referencia y la segunda es la secuencia obtenida del paciente. Acá tenemos representado solo un fragmento, pero en toda la extensión, que eran los 1314 pares de bases de este amplicón, observamos un punto. De acuerdo a la nomenclatura, este punto lo que nos está indicando es su identidad, o sea que no hay una diferencia entre la secuencia obtenida del paciente y la secuencia de referencia. Entonces, volviendo al gen, sabemos que la primera RT-PCR pudimos amplificar y secuenciarlo correctamente, y en la segunda RT-PCR no se pudo obtener un producto. Una de las hipótesis que se planteó en este punto es si la variante que estábamos buscando no se hallaba en los sitios de unión de los primers. Y sabiendo que el exón 11 está contenido dentro del producto de amplificación de la RT-PCR1 y que se pudo secuenciar y que no había cambios, la nueva hipótesis se basa en si no estaba esta variante en el sitio de unión del primer reverse. Entonces, podemos pensar en este punto si no se encontraba en el exón 19. Entonces, ahora cambia un poco la estrategia de estudio. Y en la nueva estrategia lo que tenemos que saber es qué ocurrió de los exones 14 a 19. Para eso, entonces, ahora sí, tenemos que hacer la amplificación mediante una PCR y secuenciación directa de estos exones. O sea que ahora vamos a hacer 6 PCRs y las 6 secuenciaciones. Para la PCR, en este mix de reacción, vamos a necesitar el ADN del paciente, que pudimos extraerla en primer lugar, los primers específicos para cada exón y los DNTPs y la enzima, que es la DNA polimerasa. Cuando revelamos los resultados en el gel de agarosa 1,5%, vemos que en la calle 1 tenemos el control negativo, en la calle 2 el producto de amplificación del exón 19 y en la calle 3 el marker del peso. Y en la calle 2 vemos que se obtuvo una banda, con lo cual amplificó correctamente el exón 19, de manera tal que podemos descartar que la variante esté finalmente en el sitio de unión del primer reverse en el exón 19. Y si vemos qué ocurrió con el resto de los productos de amplificación, vemos que también obtuvimos una banda, con lo cual pudimos amplificar correctamente todos los exones. Entonces, realizamos la secuenciación de estos 6 productos de amplificación de la misma manera que se realizó anteriormente. Y luego, en el análisis de las secuencias, utilizando el mismo programa, en este caso la secuencia de referencia que se utiliza es una secuencia genómica. Al comparar las secuencias obtenidas con la secuencia de referencia, no se observaron ningún cambio, ninguna variante, pero cuando se estudió el exón 16 y al intrón 15, se halló que si vemos en la primera secuencia es la secuencia de referencia del exón 16, la segunda es la secuencia de referencia del intrón 15 y la tercera es la secuencia obtenida del paciente. Vemos que en el sitio -1 al exón 16 hay un cambio de una guanina por una timina. Entonces, hallando así una variante en el sitio de splicing. De forma tal que esta variante se trata de una variante hemicigota en este gen BTK en el sitio -1 al exón 16. Entonces, esta variante hallada debemos evaluar qué sucede en la madre. Entonces, hacemos el estudio de segregación alélica y a partir de la muestra de la madre que se realizó la extracción de ADN, se hace luego directamente la PCR y secuenciación de los intrones 15 y 16. Cuando se analiza la secuencia, vemos de la misma manera en la primera secuencia es la de referencia del exón 16, la segunda es la secuencia de referencia del intrón 15 y la tercera es la secuencia obtenida de la madre. En el mismo sitio
-1, vemos una letra K, que por la nomenclatura lo que nos está indicando es que en este sitio están en forma simultánea una guanina y una timina. O sea que uno de los alelos presenta la guanina, tal como la secuencia de referencia, y en el otro de los alelos hay una timina, al igual que en el paciente. En este sitio de splicing. Entonces, la variante en este caso se encuentra en forma heterocigota en el gen BTK. En este punto, cuando encontramos esta variante, lo que debemos preguntarnos es qué significa una variante hallada. Entonces, para eso nos vamos a basar en los criterios ASMG, que son criterios establecidos por el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, que lo que establecen son diversas pautas y guías para poder clasificar las variantes. Las variantes pueden ser benignas, probablemente benignas, de significado clínico incierto, probablemente patogénicas o patogénicas. Estos criterios se van a basar en diferentes niveles de evidencia, para lo cual hay que tener en cuenta cuál es la frecuencia de esta variante en la población, si es que hay predicciones in silico que puedan decir cómo esta variante termina afectando a la proteína, si existen diversos estudios funcionales y en estudios de segregación familiar. Todo esto lo que nos va a permitir es poder colocarle etiquetas a estas variantes, etiquetas que van a ser de patogenicidad, que de acuerdo a los niveles de evidencia que hayan pueden ser desde muy fuerte, fuerte, moderada o de soporte, o etiquetas de benignidad que pueden ser de soporte o fuerte. El conjunto de etiquetas que uno le coloque lo que nos va a permitir es poder establecer si se inclina una balanza hacia si son patogénicas o probablemente patogénicas o benignas o probablemente benignas. En aquellos casos en los cuales estas etiquetas que uno le coloque sean o bien contradictorias o no sean de forma concluyente, es que esta variante la vamos a clasificar de significado clínico incierto. Esta clasificación puede cambiar con el tiempo y es por eso que uno tiene que revisarla cada 3 meses porque puede aparecer nuevas evidencias que permiten colocarle nuevas etiquetas y de forma tal que uno pueda reclasificar esa variante en si es probablemente patogénica, patogénica o benigna o probablemente benigna. Entonces, volviendo al paciente, sabemos que tiene una variante misigota en este gen BTK. Y una de las etiquetas que uno le puede colocar es una etiqueta de patogenicidad muy fuerte, porque esta variante se encuentra en un sitio de splicing y se la considera como una variante nula. Lo que sucede es que esta variante en el sitio de splicing genera un splicing aberrante que llevaba a la generación de un codón stop prematuro, que por el mecanismo NMD, que es un mecanismo de regulación, que hace que se degraden los RNA mensajeros con un codón stop prematuro, es que este RNA mensajero nunca llegaba a poder expresar una proteína. Entonces, es por eso que se lo termina considerando una variante nula. Es por eso que cuando realizamos la RT-PCR2 no se pudo obtener ningún producto de amplificación porque ese segmento estaba ausente. Otra etiqueta que le podemos colocar es una etiqueta de patogenicidad de soporte porque esta variante se encontraba ausente en las bases de datos de frecuencia poblacional. Y otra etiqueta de patogenicidad es que el fenotipo clínico era altamente específico de esta patología. Con lo cual, teniendo en cuenta estos criterios, la clasificación según SMG que le corresponde es que es una variante patogénica. Entonces, obtenemos así que el diagnóstico definitivo de agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, siendo así que la madre era portadora de esta variante. Al momento existen más de 600 variantes identificadas en este gen. La mayoría van a involucrar 1 a 4 pares de bases y hay ciertos genes que presentan una mayor frecuencia de estas variantes. Y de todas maneras, la mayoría de estas variantes lo que van a llevar es o una disminución en la expresión de esta proteína o directamente a la ausencia. De acuerdo a un trabajo en el año 2020 sobre 168 pacientes con agamaglobulinemia, en este estudio lo que los autores reportaron es cuáles eran los tipos de variantes más frecuentes, siendo la más frecuente las de Minsense, pero también podíamos encontrar inserciones, deleciones, nonsense y en menor medida variantes en sitios de splicing, como en este caso. Y también, bueno, en un 4% grandes deleciones. Y otro trabajo del año 2009 sobre pacientes en Europa, sobre un estudio sobre 122 pacientes,
Lo que los autores reportaban en este caso es estas variantes, qué dominios estaban afectando de la proteína, y en mayor medida, a un mayor porcentaje, se estaba afectando el dominio catalítico, pero también había variantes que afectaban los dominios SH2 y SH3, que era de interacciones con las otras proteínas, y en menor medida el dominio de homología TEC. No obstante, hay que recordar que no había ninguna correlación entre el genotipo y el fenotipo. Por último, esta es una revisión de la IO 2020 sobre errores innatos de la inmunidad. Y este es un gráfico que nos podemos encontrar en esta revisión, en donde vemos cómo a lo largo de los últimos años ha habido un aumento exponencial sobre el número de genes que están asociados con errores innatos de la inmunidad. Y todo esto viene muy relacionado con el desarrollo de nuevas tecnologías como NGS, MLPA y ARRAY-CGH, que permiten estudiar más datos sobre los genes. Entonces, a modo de conclusiones, la gamma-globulinemia ligada al X es la más frecuente dentro de las gamma-globulinemias primarias. Nos debemos pensar a esta gamma-globulinemia en aquellos pacientes que presentan infecciones recurrentes o severas a temprana edad y que siempre cuenten con un valor disminuido de inmunoglobulinas y un fenotipo linfocitario en donde veamos una alteración de los linfocitos B, pero con linfocitos T normales. El estudio por biología molecular es muy importante para obtener el diagnóstico definitivo, pero también podemos evaluar un pronóstico, saber el tratamiento y también brindar el asesoramiento genético. Y es indispensable realizar el trabajo interdisciplinario para poder así realizar la interpretación correcta de estas variantes, porque uno debe conocer la historia clínica del paciente en forma completa y así entonces uno puede arribar al diagnóstico. Esta es la bibliografía consultada y quiero agradecer al Servicio de Inmunología que me ayudó en la confección de este Ateneo, a la residencia y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.